Bienvenidos a la cátedra de auditoría al práctico de bienes de uso. Vamos a comenzar con el punto A. Nos dice que para cada una de las situaciones planteadas indiquemos cuál es la opción correcta. El punto número 1 nos plantea un factor de riesgo inherente. Existen activos fijos significativos que no son utilizados. ¿Cuáles serían las implicancias para la auditoría? Punto A. Se deberá evaluar detalladamente el cómputo por depreciación. Punto B. Será necesario evaluar el valor de recupero de estos activos. C. Deberá aplicarse el método de revaluación por desvalorización. La opción correcta en este punto es la A. Tenemos que evaluar correctamente la depreciación. Respecto al valor de recupero, sería parte de ver si está bien computada esa depreciación. Y respecto a la revaluación por desvalorización, nos falta más información para saber si es necesaria. A priori, con este factor de riesgo inherente, no nos alcanzaría para decir que es necesario hacer una revaluación. Punto 2. Factores de riesgo de control. Existen partidas inusuales en la conciliación de los listados de activos fijos con el mayor general. ¿Cuáles son las implicancias para la auditoría? A. Deben dedicarse esfuerzos adicionales para verificar la registración y su valoración. B. Se debe hacer análisis detallado de las partidas y pruebas sobre la integridad de los registros. C. Se deben hacer comprobaciones globales de los montos registrados. Acá la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Se debe hacer análisis detallado de las partidas y pruebas sobre la integridad de los registros. No podría ser la A porque tendríamos que ya saber que el riesgo de control es muy alto y cambiar el enfoque a un enfoque sustantivo, y todavía con este solo factor de riesgo no podemos llegar a esa conclusión. Y el C, que es la prueba global, tampoco nos daría mayor información sobre si vamos a poder confiar o no en la información de la empresa. Punto número 3. Son procedimientos analíticos. Comparación entre presupuesto y real de bienes de uso por categoría para el 6 del ejercicio actual y 6 del ejercicio siguiente. Revisión y seguimiento de los informes sobre erogaciones reales a la fecha del proyecto. Comparación entre la obsolescencia informada y la obsolescencia real. La respuesta correcta acá es la A. ¿Sí? Comparar entre lo presupuestado y lo real es una de las típicas pruebas analíticas que se hacen en auditoría. Ya revisión y seguimiento de un informe o ver si realmente la obsolescencia informada y la obsolescencia real son las mismas requiere de un mayor análisis que no es típico del procedimiento analítico. Punto 4. Son procedimientos de control. A. Verificar la relación entre montos del periodo anterior y el actual en relación a las adquisiciones. B. Verificar los cálculos de intereses activados. C. Comparación de cantidades presupuestadas y reales en adquisiciones por categoría. En este caso, la respuesta correcta es la C, la que trata de ver si realmente el control existe y por eso va a comparar las cantidades presupuestadas y las reales de las adquisiciones. Verificar los cálculos de intereses activados y verificar la relación entre el periodo anterior y el actual de esas adquisiciones son procedimientos que no son de control. El primero podría ser un procedimiento global de razonabilidad y el segundo una prueba sustantiva. Punto número 5. Son pruebas sustantivas en relación a las depreciaciones. A. Verificar la exactitud matemática del cargo por depreciación para confirmar el cumplimiento de las políticas autorizadas. B. Revisar las variaciones en las tasas y en los métodos de depreciación. Acá la respuesta correcta es la A, que es una prueba específica donde verificamos la exactitud matemática de la depreciación, típico de una prueba sustantiva de validez. Distinto es la de revisar las variaciones de las tasas y los métodos de depreciación. Punto B. Acá el práctico nos va a pedir algunos ejemplos de ciertos controles. Vamos a ver solamente uno de cada uno de ellos y ustedes pueden leer más ejemplos en la bibliografía de Slose. Para control gerencial podríamos mencionar las órdenes de compra de bienes de uso se aprueban por escrito y se registran asegurándose la veracidad. Respecto a un control de procesamiento, podríamos mencionar que se verifica que las transacciones y operaciones estén aprobadas de acuerdo a las reglamentaciones propias del ente y requerimientos de organismos regulatorios, por ejemplo, en los bienes registrables. Y para dar un ejemplo de control de salvaguarda, podría ser que el acceso a ciertos bienes está restringido a personal autorizado.
Estos son solamente un ejemplo de cada uno de ellos, pero por favor vayan a la bibliografía a verificar que hay varios más. El punto número C nos pide que para los siguientes factores indiquemos cuál es el efecto en el enfoque de auditoría, es decir, que existiendo esas situaciones, cómo va a modificar nuestra planificación de la auditoría. El punto número 1 nos dice, existen cambios en vida útiles y valores residuales. ¿Qué pasa si las vidas útiles y los valores residuales se van modificando? Bueno, eso va a requerir que el auditor va a tener que hacer mayores pruebas para verificar la medición y la exposición de ese rubro. Además, también podrá tener que verificar si fueron aprobados esas modificaciones tanto en la vida útil y en los valores residuales. Punto 2. Cálculos de depreciaciones no revisados. Bien, si esos cálculos nadie los revisó, también en este caso el auditor va a tener que hacer mayores pruebas sustantivas para comprobar si está bien medido ese componente. Y en el punto 3 nos indica falta de adecuado seguimiento de diferencias de recuentos físicos, por lo cual, en este caso también, al existir este factor de riesgo, nos va a implicar hacer mayores pruebas, en este caso incremento de pruebas sustantivas, para validar la existencia de aquellos bienes. Seguimos con el punto D. El punto D ya es un caso específico y vamos a ir leyendo qué información nos da la hipótesis y el planteo. ¿Sí? Habla de una empresa que se llama El Recuento Sociedad Anónima, que es una empresa dedicada al transporte terrestre de carga. Lo acaba de contratar a usted para auditar sus estados contables por el tercer ejercicio comercial cerrado el 31 de julio, siendo esta la primera auditoría que realiza para la firma, por lo cual ahí ya nos da los datos, a qué se dedica la empresa, qué es nuestra primera auditoría y cuándo cierra su ejercicio económico. En estos momentos se encuentra próximo a desarrollar las tareas del programa de trabajo vinculados con la auditoría de bienes de uso, ¿sí? Este práctico se va a enfocar específicamente en el componente bienes de uso. Para ello cuenta con la siguiente información. Entonces, en la hipótesis tenemos el inventario de rodados, con toda la información de los rodados de la empresa. Tenemos el mayor general de rodados y también nos da como dato adicional que la empresa amortiza el año de alta y no el año de baja. También nos dice que aún no ha contabilizado las amortizaciones de los rodados de este ejercicio. Y por último, nos da una información adicional sobre la venta del acoplado que dice que se realizó por un valor de 380.000 pesos. El práctico también nos da información sobre un inmueble, cuándo se adquirió, que fue por un valor de 300.000 pesos, que los gastos de escrituración y honorarios de 30.000 pesos se imputaron a gastos generales, y también nos dice que se certificó que el 30% de ese inmueble corresponde al concepto terreno. También tenemos el inventario de inmuebles el 31 de julio, y por último también tenemos el mayor general de inmuebles y el mayor general de amortización acumulada inmuebles. Con estos datos podemos empezar. La tarea nos pide, el punto 1, que establezcamos cuál es el saldo correcto. Y el punto 2, que para ello realicemos los ajustes del ejercicio, para lo cual expongamos la observación, la fundamentación y el ajuste propuesto. Empecemos. Comencemos analizando el componente que hay que auditar. Bueno, ¿cuáles son los bienes de uso? Las normas contables dicen que los bienes de uso son aquellos bienes tangibles destinados a ser utilizados en la actividad principal del ente y que no están destinados a la venta. Respecto a la evaluación de estos bienes, la RT 17 dice que se debe evaluar el costo original menos la depreciación acumulada. También recordemos que cuando incorporamos estos bienes, el costo original contiene los gastos necesarios para poner el bien en condiciones de ser utilizado. Y todo esto de lo que estamos hablando es exceptuando la RT 22, que habla de los activos biológicos. Comencemos con los rodados. En el inventario de rodados hay un ítem que habla de chapa y pintura de la camioneta Ford Ranger, ¿sí? Por un valor de 10.000, que se amortizó 2.000 pesos y que queda como un valor residual en 8.000. Siempre que estemos analizando las erogaciones respecto a los bienes de uso, debíamos recordar que teníamos que analizar si se trataba de un gasto, ya sea de mantenimiento o de reparación, y si estaba activado tenía que tratarse de una mejora. Una mejora que implicaba
bueno, implicaba que la vida útil de ese bien se alargara o que aumentara su capacidad de producción. En este caso, la chapa y pintura no corresponde a una mejora, sino a un gasto de mantenimiento de ese rodado, por lo cual la primera observación que podemos hacer es como observación, chapa y pintura camioneta, todos los datos de la camioneta contabilizados dentro del activo rodados. ¿Sí? Y describir que hay 10.000 pesos dentro del valor de origen y 2.000 pesos amortizados. ¿Qué tenemos que hacer en la fundamentación? Bueno, decir por qué eso que estamos observando está incorrecto. Podríamos decir, la erogación es un arreglo de chapa y pintura, no incrementa el valor del bien. Es un gasto realizado para volver al bien a su estado original. Por lo cual, vamos a proponer un asiento de ajuste. Siempre los asientos de ajuste, si bien acá los vamos a ir viendo individualmente punto por punto, después cuando se presenta el informe del auditor, deben presentarse todos juntos en lo que llamamos minuta de ajuste y hacer mención a qué número de asiento tenemos que recomendar. En este caso, lo escribimos así, realizar el asiento del número 1 de la minuta de ajustes. Bueno, ¿qué asiento debería hacer la empresa para poder arreglar esto que está mal contabilizado? Bueno, en primer lugar, sacarlo del activo. ¿Sí? ¿Cómo lo saca del activo? Bueno, activo disminuye rodados en 10.000 pesos. Además, había amortizado de esos 10.000 pesos 2.000 pesos, por lo cual lo que también habría que hacer es deshacer esa amortización que la empresa hizo en su momento por 2.000 pesos. Para deshacerla, como es una cuenta regularizadora del activo, debemos contabilizarlo en el debe. Así ya dejamos sin saldo la cuenta amortización acumulada de rodados de esos 2.000 pesos que estaban mal amortizados y también sacamos de rodados los 10.000 pesos que no había que activar. ¿Todo esto qué es? Bueno, es un gasto. Pero como es un gasto del ejercicio anterior, recuerden que no lo podemos poner como gasto de este ejercicio, sino que lo reconocemos como un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Continuamos analizando los rodados de la empresa. Otra observación que podríamos hacer, según los datos del enunciado, es que la empresa utiliza el criterio de amortización de año de alta. Y podemos indicar que no sería el criterio más correcto, porque la empresa estaría amortizando de la misma manera un bien que incorporó quizás el primer mes del ejercicio y estuvo todo el ejercicio en la empresa, al igual que un bien que quizás lo incorporó el último mes del ejercicio y solamente estuvo un mes. Por lo cual podríamos fundamentar que consideramos que no es el más adecuado el criterio que eligió la empresa y que debería serlo proporcional en función a los meses que estuvo ese bien en poder de la empresa. Otra opción que se podría sugerir es hacerlo en función de los kilómetros recorridos. En esta oportunidad vamos a optar por la primera opción. Para eso necesitamos el inventario de rodados para analizar cada uno de ellos cuál fue el mes que se dio de alta en el patrimonio de la empresa que estamos auditando. ¿Sí? Para eso vamos a tener que contar los meses desde el alta hasta el cierre del ejercicio, teniendo especial atención que si bien lo vamos a redondear en meses y no vamos a contar los días, cuando hablamos del 31 de julio es que ya pasó todo el mes de julio. ¿Sí? Por lo cual, si contamos desde septiembre del año anterior hasta casi el 1 de agosto sería, ¿sí? Hasta el 31 de julio de este ejercicio, podemos decir que pasaron, si comparamos estas dos fechas, 11 meses. Si comparamos la del chasis, que es del 1 de noviembre, respecto al 31 de julio del año siguiente, decimos que pasaron 9 meses, y desde diciembre del año anterior al 31 de julio podemos decir que pasaron 8 meses. Digamos que la empresa calculó la cuota de amortización, según como lo estamos viendo en pantalla, y nosotros tenemos que volverlo a calcular según los meses proporcionales. ¿Cómo hacemos esa cuenta? Bueno, el total de, fíjense que es el total de la amortización que calculó la empresa, por ejemplo en la camioneta 18.000, lo vamos a multiplicar por los meses que transcurrieron, dividido 12 meses, que es lo que había considerado de la empresa, ¿sí? Eso nos da 16.500. Si lo hacemos con el chasis, en este caso serían 60.000 dividido 12 por los 9 meses que calculamos nosotros, y en el caso del acoplado sería los 50.000 por los 8 meses que calculamos nosotros, dividido los 12 meses que consideró la empresa. De esa manera vamos a calcular cuál es la amortización que correspondía hacer con cada uno de estos bienes. Por lo cual lo que tenemos que recomendar es poder hacer el asiento de ajuste, ¿sí? La empresa ya contabilizó algo por un monto diferente y tenemos que aconsejarle cuál sería la diferencia.
En este caso, si comparamos la amortización con la empresa y la amortización según auditoría, vamos a ver que los ajustes serían 1.500 para la camioneta, 15.000 para el chasis y para el acoplado 16.667,67. Si sumamos todo nos da 33.166,67, que es el monto del cual vamos a tener que proponer el ajuste. Para eso proponemos un asiento de ajuste, hacemos mención a la minuta de ajustes como vimos en el asiento anterior y básicamente si comparamos el saldo de la amortización de la empresa fue mayor porque comparó con 12 meses y nosotros lo estamos haciendo con los meses proporcionales, por lo cual podemos indicar que la empresa amortizó de más estos bienes, por lo cual el asiento de ajuste que tengamos que hacer será invertir el asiento de amortización que siempre hacemos por el monto que acabamos de calcular. Por lo cual, en este caso, el asiento quedaría regularizadora de activo, amortización acumulada de rodados, a patrimonio neto que disminuye área por 33.167,67. Recuerden acá también que si bien el asiento es a resultado del ejercicio, como estamos hablando de las amortizaciones del ejercicio anterior, tenemos que hacerlo a través de la cuenta de área, ¿sí? Cualquier cosa, recuerden igual que el enunciado decía que este año no se hicieron las amortizaciones de este ejercicio. Por eso estamos solamente ajustando las del ejercicio anterior, que es el ejercicio 8. Continuamos analizando los rodados de la empresa, ¿sí? Si vamos al mayor general, podemos ver que el 15 de diciembre se activaron 24.000 pesos en concepto de 8 cubiertas nuevas, ¿sí? Seguimos con el mismo análisis, ¿sí? Vamos a poner siempre la observación, la fundamentación y la recomendación. Y así todo no se lo pidieran en alguno de los exámenes que hacemos en esta materia, es importante que lo pensemos de esta manera y estructuremos nuestras respuestas, porque además de poder ver si está bien o mal la indicación de la observación, también se puede fundamentar esa observación que ustedes están haciendo, ¿sí? Por lo cual siempre es recomendable hacerlo y estructurarlo de esta manera. De todas maneras, en este práctico nos indicaba que había que hacerlo para cada una de las observaciones. Como observación describimos lo que pasa, ¿sí? Lo que vamos a describir es que este juego de 8 cubiertas se contabilizaron en el activo. Bien, en fundamentación, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, en principio habría que analizar cuánto tiempo duraron esas cubiertas en el patrimonio de la empresa. Si estas se consumieron en ese año, es un gasto del ejercicio. Si duran varios ejercicios, ahí correspondería activarlas y depreciarlas en función del tiempo. En este caso, como estamos hablando de una empresa que se dedica al transporte, vamos a suponer que se consumieron en el año. Por lo cual la recomendación que vamos a hacer va a ser el asiento número 3, que lo que vamos a tener que hacer es sacarlo del activo rodados y poder reconocer que fue un gasto del ejercicio. ¿Sí? Resultado negativo, mantenimiento rodados, a activo disminuye rodados. Si analiza el ítem de abajo, nos dice que el 22 de marzo se hizo un service obligatorio de 50.000 kilómetros de 10.000 pesos. Volvemos a analizar lo mismo. ¿Es un gasto de mantenimiento, de reparación o una mejora? Volvemos a poner la observación, la fundamentación y la recomendación. En observación describimos que el service obligatorio fue activado en rodados. En fundamentación, que acá es bastante más claro, el service obligatorio es un gasto del ejercicio. No aporta mayor valor al bien, sino que es un gasto para mantener el bien en buenas condiciones. El service es un ejemplo claro de los gastos de mantenimiento. La recomendación va a ser hacer el asiento número 4, que es muy similar al que acabamos de hacer, solamente que en vez de ser por el valor anterior, va a ser por los 10.000 pesos. Lo vamos a reconocer como un gasto, en este caso mantenimiento rodados por 10.000, y lo vamos a sacar del activo rodados porque no correspondía activarlo en esta cuenta. Por último, el 15 de mayo, la empresa vende el acoplado Scania y lo da de baja en el haber por 350.000 pesos. Bien, ¿por qué lo da de baja por 350.000 pesos? Porque era el valor residual que la empresa tenía contabilizado a ese momento, que eran 400.000 de valor de origen y 50.000 de amortización acumulada. Recordemos que la amortización acumulada nosotros la ajustamos porque no estaba hecho de una manera proporcional a los meses que estuvo el acoplado en poder de la empresa. Por lo cual vamos a sugerir nuevamente una observación, una fundamentación y una recomendación. En la observación vamos a indicar que la venta del acoplado estuvo mal registrada,
y en la fundamentación de que lo que se debería haber hecho es dar de baja la cuenta rodados por su valor original y su amortización acumulada, porque de esta manera, si no, nos quedan 50.000 pesos en el activo rodados que no corresponden a ningún bien, y por otro lado queda en la amortización acumulada rodados 50.000 pesos que no está amortizando ningún bien. Para poder ver qué recomendación, qué ajuste hay que recomendarle a la empresa, tenemos que ver en general, primero, cuál fue el asiento que tendrá que haber hecho, es decir, cuánto fue realmente el resultado por la venta del bien de uso en esta empresa. Para eso tenemos que calcular cuál era el valor residual, es decir, el valor contable para la empresa al momento de hacer la venta. Para eso necesitamos calcular el valor de origen y restarle las amortizaciones acumuladas. El valor de origen era 400.000 y si le restamos las amortizaciones acumuladas, como ya las ajustamos, consideramos las que eran correctas, que eran 33.333,33. Pero también sabemos que durante ese ejercicio no se hizo la amortización, por lo cual tenemos que calcular la amortización del ejercicio en el que se vendió el acoplado desde el primer día del ejercicio hasta el momento de la venta. Eso nos da una amortización de 41.667,67, que se calculó como el valor amortizable dividido 60 meses por 10 meses, que es lo que estuvo este acoplado antes de ser vendido. De esa manera calculamos el valor residual al momento de la venta, que era 325.000, ¿sí? Por lo cual, la empresa debió registrar que tuvo un resultado positivo porque un bien que valía para la contabilidad de esa empresa 325.000 lo vendió a 380.000. Pero no es tan simple porque tenemos que ver la diferencia de lo que registró mal la empresa respecto a lo que tendría que haber registrado. Una alternativa es pensar cuál es el asiento que hizo la empresa, revertirlo, es decir, deshacerlo y hacerlo de forma correcta. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacerlo por la diferencia. En ese sentido vamos a tener que empezar por reconocer. Primero, la amortización de este ejercicio que la empresa no había realizado, por lo cual vamos a tener que reconocer un resultado negativo, amortización bienes de uso, por 41.667,67. Por otro lado, también, como dijimos hoy, dar de baja la cuenta regularizadora amortización acumulada. Y piensen esto, si bien la empresa la tenía por 50.000, cuando nosotros ya dijimos que había que ajustar esas amortizaciones acumuladas, registramos la diferencia entre 50.000 y 33.333,33. Por ende, ya el saldo de la amortización acumulada solo es este de 33.333,33 y es el que vamos a dar de baja. Por otro lado, ¿qué vamos a tener que contabilizar en el haber? Bueno, por un lado, tenemos que terminar de dar de baja el rodado, porque si bien tenía un valor de origen de 400.000, la empresa solo lo dio de baja por 350.000, por lo cual faltaba dar de baja el activo rodados por 50.000. Y por último, reconocer el ajuste entre el resultado real por la venta del bien de uso y el resultado que contabilizó la empresa. ¿Cómo vamos a calcular eso? Bueno, el resultado de la venta de bien de uso, según el cálculo que acabamos de hacer, es la diferencia entre 380.000, que es el valor de venta, y el valor residual 325.000, ¿sí? Eso nos da 55.000. Pero la empresa, ¿qué contabilizó en su momento? Bueno, la empresa contabilizó que dio de baja el activo por 350.000 y que lo vendió a 380.000, por lo cual reconoció 30.000 pesos como resultado positivo por la venta del bien de uso. Por lo cual, si tendría que haber reconocido 55, pero reconoció solo 30, la diferencia de esos dos conceptos nos dan estos 25.000 pesos que tenemos en el asiento. Y de esa manera chequeamos siempre que el debe y el haber de igual y terminamos de hacer el asiento de ajuste de la venta del acoplado. Por último, la última observación que tenemos que hacer por los rodados de la empresa es que, como habíamos comentado recién, la empresa no registró las amortizaciones del ejercicio. Para eso, bueno, obviamente vamos a fundamentarlo con que seguro al cierre, por el principio de lo devengado, siempre hay que reconocer las amortizaciones de los bienes de uso y vamos a recomendar hacer el siguiente asiento de ajuste. Para eso primero tenemos que calcularlo. Si vamos al inventario de los rodados, nos quedaron la camioneta
y el chasis, y tenemos los valores de origen, de recupero y el valor amortizable, que es el que necesitamos para calcular la cuota de amortización. Ambos tienen como vida útil 5 años o 60 meses, si lo queremos hacer por meses o por año, y sabemos que ambos también estuvieron todo el ejercicio en propiedad de la empresa, porque venían del ejercicio anterior. Por lo cual, si hacemos el valor amortizable dividido la vida útil, que dijimos que eran 60 meses, por los 12 meses de este ejercicio, nos da una cuota de amortización para la camioneta de 18.000 y para el chasis de 60.000, por lo cual hay que reconocer amortizaciones del ejercicio por 78.000 pesos en concepto de los rodados de la empresa. ¿Cómo se hacía el asiento de amortización? Primero, obviamente, reconocer el resultado negativo del ejercicio, que por eso dijimos que era fundamental hacerlo antes del cierre del ejercicio por el principio de lo devengado, por 78.000 pesos. Y vamos a tener que registrar en una cuenta regularizadora de activo amortización acumulada rodados por 78.000 pesos en la cuenta, que obviamente lo que va haciendo es ir ajustando a la cuenta de activo, en este caso rodados. Pasamos página y seguimos. Inmuebles. ¿Sí? Para eso vamos a ver qué nos decía el enunciado del inmueble que tenía la empresa. Nos decía que con fecha 12 de octubre del ejercicio anterior al que estamos auditando, el ente adquirió un inmueble ubicado en calle San Martín, 3950, en un remate judicial, en el cual se instalaron las oficinas de administración y comercialización. El mismo fue adquirido en 300.000, más gastos de escrituración y honorarios por 30.000, los que fueron imputados oportunamente a gastos generales de administración. En todas las observaciones seguimos el mismo procedimiento de decir cuál es la observación, cuál es la fundamentación y cuál es la recomendación. En la observación lo que podemos ver es que los gastos de escrituración y honorarios fueron imputados como gastos generales de administración. Y por lo que estuvimos repasando hoy, sabemos que eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque son gastos que no son gastos, disculpen, son erogaciones que forman parte de lo que llamamos VIP, valor de incorporación al patrimonio, porque son gastos necesarios para poder poner el bien en condiciones de ser usado. Por lo cual en la fundamentación tenemos que explicar eso, ¿no? Que los gastos de compra deben imputarse al costo del inmueble, ya que son erogaciones necesarias para que el bien esté en condiciones de ser usado. Vamos a recomendar entonces otro asiento de ajuste. ¿Qué vamos a tener que ajustar? Bueno, en principio vamos a tener que decir que el activo inmuebles varía más de lo que la empresa lo contabilizó, ¿sí? Ese activo habría que haberlo reconocido por 30.000 pesos más. Y por otro lado, que no habría que haber reconocido un resultado negativo. Lo importante a tener en cuenta acá es que ese resultado negativo fue reconocido en el ejercicio anterior, por lo cual no alcanza con ajustar el resultado de este ejercicio, sino que tenemos que reconocerlo como un resultado, como un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Por lo cual el asiento nos va a quedar activo aumenta inmuebles por 30.000, o edificios, eso lo vamos a ver a continuación. Patrimonio neto disminuye área por 30.000. Siempre tenemos que estar atentos a las fechas para no confundirnos en si tenemos que ajustar el resultado de este ejercicio o resultados de ejercicios anteriores, sobre todo en casos como este donde el auditor no fue el auditor del ejercicio anterior, sino que es la primera auditoría. Seguimos analizando el componente inmuebles y en esta ocasión vamos a ver el mayor de amortización acumulada. La empresa consideró 6.000 pesos como cuota de amortización. Para saber si es correcto tenemos que analizar cuál fue la base que usó para calcular esta cuota y para eso lo que vamos a hacer es dar vuelta la fórmula, ¿sí? Si ahora la cuota de amortización la multiplicamos por la cantidad de años de vida útil, nos va a dar cuánto usó la empresa como base para calcular esta cuota. En este caso nos da 300.000, que vemos que 300.000 era el valor de incorporación al patrimonio que la empresa tenía para este inmueble. Acá ya podemos observar una primera observación, ¿sí? ¿Cuál sería? Que la empresa calculó la amortización sobre el total del inmueble. Y nosotros sabemos que hay un porcentaje que corresponde al terreno y el terreno no está sujeto a amortización, ¿sí? Otro error que podemos ver, que es coherente con cómo también se contabilizó la amortización de los rodados, es que el primer año de alta lo amortizó como si el bien hubiese estado de los 12 meses. Y sabemos, por lo que nos decía el enunciado, que se incorporó el 12 de octubre del año 8 y el cierre del ejercicio es el 31 de julio, el primer año del año 9. ¿Sí? Por lo cual también hay que observar
que amortizó el año completo. En fundamentación, ¿qué vamos a poner? Bueno, primero vamos a fundamentar que la amortización debió realizarse según las normas contables, separando el importe del terreno porque no está sujeto a depreciación, y ponemos lo mismo que habíamos puesto para los rodados, que debe considerarse además el primer año en el ejercicio de este inmueble, los meses que estuvo en propiedad de la empresa. Para hacer la recomendación vamos a seguir leyendo el enunciado que nos decía que por haber comparado con terrenos de similares características, el martillero interviniente certificó un 30% como concepto de terreno dentro de este inmueble, ¿sí? Recordemos que ahora el valor del inmueble es 330.000, porque le habíamos agregado los 30.000 pesos de gastos necesarios que la empresa lo había puesto como un gasto, pero que consideramos que era parte del activo, por lo cual tenemos que calcular el 70% que corresponde al edificio del valor total del inmueble, que es 330.000, y nos da 231.000, que ahora sí es el valor amortizable correcto. Eso lo vamos a dividir por la vida útil y nos da la cuota de amortización que la empresa debió registrar tanto el primero como el segundo año. Para poder hacer el ajuste del primer año, además decíamos que teníamos que hacerlo proporcional al tiempo que transcurrió, por lo cual, si nosotros considerábamos que 4.620 es el total de la cuota de amortización, lo multiplicamos por 10 meses, que es lo que transcurrió desde octubre del año 8 hasta el 31 de julio del año 9, dividido 12 meses nos da 3.850. Esto es lo que debió haber amortizado la empresa el primer año cuando tuvo este inmueble, pero sabemos que lo amortizó por 6.000, por lo cual el ajuste que vamos a recomendar es por la diferencia, en este caso 2.150. Como nos pasó con los rodados, la empresa amortizó de más, ¿sí? Por lo cual ahora lo que tenemos que hacer es hacer el asiento inverso de amortización, pero ojo que también tenemos que recordar que estamos arreglando la amortización del ejercicio anterior, por lo cual la contrapartida de amortización acumulada no va a ser un gasto de este ejercicio, sino un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Bien, si queremos ahora hacer el ajuste de la amortización del presente ejercicio, ¿sí? Solamente vamos a observar que la empresa calculó mal porque lo hizo sobre el total. Sacamos lo de que había que hacerlo proporcional porque durante este ejercicio estuvo durante los 12 meses. Y la cuota, que era 4.620, es la que habíamos calculado para hacer el ajuste anterior. La comparamos con los 6.000 pesos, que es lo que amortizó la empresa, y ahora vamos a hacer un ajuste por la diferencia que nos da 1.380. Ahora sí, el asiento de ajuste es similar al de recién, amortización acumulada de edificios por 1.380, pero la contrapartida la vamos a hacer sobre gastos de este ejercicio, en este caso la cuenta amortización bienes de uso. Bien, si repasamos la tarea, ya hicimos el punto 2. Realizamos todos los ajustes y para lo cual teníamos que exponer la observación, la fundamentación y el ajuste propuesto. Lo que nos faltaría es cumplimentar el punto 1 y establecer cuáles son los saldos correctos del componente bienes de uso. Para expresar los saldos correctos de las cuentas, lo que corresponde hacer siempre es indicar cuál era el saldo según la empresa, cuál es el saldo según la auditoría y, en conclusión, en comparación de esos ambos conceptos, cuáles son los ajustes propuestos. Si empezamos con rodados, lo que podemos ver es que el saldo según la empresa era 667.000. Acá tenemos el mayor de rodados después de todos los ajustes. Nos da que el saldo según auditoría es 573.000 y que por eso recomendamos ajustes por 94.000. En el caso de la amortización acumulada de rodados, también tenía un saldo de 130.000, pero según auditoría correspondía 139.500. Hicimos ajustes por 9.500 en total. En el caso de los inmuebles, el saldo según la empresa era 300.000, según la auditoría 330.000 y recomendamos ajustes por 30.000. En este caso también se puede sugerir otro ajuste más que tiene que ver con la expresión de la cuenta de inmuebles y dividirla como correspondería en dos cuentas, ¿sí? El 70% que dijimos del edificio y aparte el 30% del terreno. Eso nos llevaría a una mejor contabilidad porque edificios es el único concepto que se va a amortizar de los dos y terrenos quedaría aparte en otra cuenta de activo que no está sujeta a depreciación.
Por último tenemos la amortización acumulada de los edificios, en este caso es uno solo, saldo según la empresa 12.000, saldo según auditoría 8.470, los ajustes propuestos dan un total de 3.530. Si quisiéramos exponerlo correctamente, entonces en total tendríamos el concepto de rodados, el concepto de amortización acumulada de rodados restando, el concepto de inmuebles separado en terrenos y edificios y restando la amortización acumulada de edificios, nos daría un total de todo el componente bienes de uso de 755.030 pesos.